Mis hermanos, la Biblia, como lo hemos venido diciendo a lo largo de todas estas enseñanzas, tiene una característica muy linda, muy preciosa, pero que muchas veces no nos percatamos de ella. La Biblia lo que transmite es la verdad revelada de Dios. Oiga, nada más y nada menos, la verdad revelada de Dios. Eso es algo tan grande, tan fuerte, tan profundo, que cómo se redacta. ¿Cómo se redacta eso? Imagínense. Hay mucha gente que quizás le hubiera gustado que toda la Biblia estuviera redactada como una enciclopedia. Los que quizás no han tenido la oportunidad de estudiar con una enciclopedia, la enciclopedia se parece a los diccionarios, solo que en vez de estar por orden alfabético, está por temas. Entonces usted va buscando en la enciclopedia los temas, bueno, sí, este tema, este tema. Otra gente quizás le hubiera gustado que toda la Biblia estuviera redactada como la constitución política. Ustedes han visto que la constitución política tiene capítulos y artículos. Bueno, entonces, quiero saber de un tema, voy y lo busco ahí. Lo cierto del caso es que no, la Biblia tiene otras características de redacción y está redactada como una historia, como una narración en esto que estamos estudiando de Apocalipsis. Evidentemente, hay partes de la Biblia que sí son como una constitución política. Se le llama la Torá, se le llama la ley. Hay otra parte de la Biblia que está redactada como si fuera profecías, una serie de profecías. Hay otra parte que está redactada como genealogías, donde dice, y entonces tal patriarca tuvo este hijo y este hijo tuvo este hijo, etc. La Biblia entonces es una colección de diferentes formas de redacción. Y en Apocalipsis, lo que estamos leyendo es como una obra de teatro. Como para que uno se le imagine, como les decía la vez pasada, como una obra de teatro, como una película, donde hay personajes que entran, que salen y hay un escenario y tenemos que ir imaginándonos ese escenario para poder luego extraer de ahí la verdad que está contando la historia. ¿Ok? Y quiero ser muy cuidadoso con eso. No significa que lo que se está contando es ficción. ¿Ok? Esto no es un cuentazo, no, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Lo que pasa es que la hizo de tal forma que la hizo redactada como una historia. A Jesús eso le gustaba mucho, porque a Jesús le encantaba enseñar con parábolas. Y había ocasiones en que la gente le decía, Señor, pero ¿por qué no hablas de frente? ¿Por qué no hablas directo? ¿Por qué no te dejas de parábolas y le hablas a la gente de forma directa? Y quizás ustedes se acuerdan lo que Jesús respondió. Les dijo, no, yo les hablo así para que escuchando no entiendan. Así dijo Jesús. ¿Y cuál era el propósito de lo que Jesús quería dar a entender ahí? Que escuchando las parábolas que tenían personajes como la del hijo pródigo, ¿verdad? Que hay un hermano ahí supuestamente bien portado, que se pone celoso del hermano mal portado y que regresa y que su padre le hace una fiesta. Ve, Jesús contaba una historia, pero para dar a entender una verdad más profunda. ¿Cuál era esa verdad más profunda? Que los fariseos estaban bravos porque los pecadores venían y recibían perdón de Dios. ¿Ve? Esa era la verdad profunda, pero Jesús la contaba con una historia. Apocalipsis en esta sección comenzó con la historia de un dragón que quiere comerse a un chiquito. Sí, así de extraña es esta historia en el capítulo 12. Dice que había una mujer vestida de sol con las estrellas en su cabeza que está embarazada a punto de dar a luz. Esto es de Apocalipsis 12, un pequeño resumen para los que no estuvieron en la última enseñanza. Y que el hijo de esa mujer iba a gobernar todas las naciones. Y que había un dragón rojo esperando que el bebé naciera para comérselo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. Y dice que en el momento en que el niño nace, el niño es tomado y llevado al cielo para estar con Dios. Y que entonces el dragón se puso muy bravo. Y que entonces apareció un ejército con el arcángel Miguel y comenzó a pelear con el dragón y con los ángeles del dragón. Y el que ganó fue el arcángel Miguel.
y que expulsó del cielo al dragón a la tierra. Entonces el dragón tuvo una primera derrota, no se comió al niño, que simboliza a Jesús. Tuvo una segunda derrota, perdió en el cielo la batalla y cayó a la tierra y dijo el dragón, voy en contra de la mujer, esa mujer a la que yo quería comerme a su hijo, que representa a la iglesia, voy en contra de ella. Y dice que persiguió a la mujer por el desierto y que de su boca tiró un río para consumir a la mujer, pero que la tierra consumió el agua para proteger a la mujer. Tercer derrota del dragón. No se comió al niño, no pudo con Miguel y no logró derrotar a la mujer. ¿Ven que parece un cuento? Que parece una historia de teatro. Ahora sí, vamos a la Biblia. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 12, versículo 18. El puro final de esa sección. Apocalipsis capítulo 12, versículo 18. Y la historia sigue. Esta obra tiene varios actos, ¿verdad? Se abre el telón, se cierra el telón. Adelante, sí. 17, perdón. Sí. 12:17. Repito, la mujer representa al pueblo de Dios, a la iglesia. Tanto la iglesia que estaba viva en esa época, como los 20 siglos que han transcurrido desde entonces, representa al pueblo de Dios. Y el tiempo que de aquí en adelante le quede a la historia, eso representa a la mujer. ¿Están conmigo? 12:17. Dice, y vayan imaginándoselo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, porque no la había logrado derrotar, y se fue a hacer la guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Aquí hay que poner atención a varias palabras, pero la primera es la palabra guerra. La diferencia entre guerra y batalla es que la batalla o la pelea es algo que sucede en un momento, un día. En cambio, la guerra es algo que se mantiene en el tiempo, semanas, meses, años. Vea lo que dice el texto. Ese dragón, que la Biblia ahí dice que el dragón representa a Satanás, al diablo, al enemigo. Dice que ese dragón se puso bravo y dijo, no pude contra la mujer, pero voy contra sus hijos, voy contra sus descendientes. Segunda palabra que hay que ponerle atención ahí. ¿Quiénes serían los descendientes de la mujer? Todo el pueblo de Dios de todas las épocas, y vea que ahí lo dice, no hay que ponernos a especular. Dice que esos descendientes obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Ok, contra esos va el dragón. Y no va un día, va en guerra, va sostenido. Bueno, ese dragón quedó bravo, se cierra el telón, se abre el telón, capítulo 13, versículo 1. ¿Ok? Y dice que el dragón, ¿qué dice? Se fue a la orilla del mar, se fue a la playa. Se fue a la playa el dragón, pero va bravo, recordemos, va bravo. Y se fue a la orilla del mar. Desde ahí, el dragón va a crear un equipo de trabajo para hacer la guerra. ¿Ok? Y en este equipo de trabajo, él va a convocar a lo que la Biblia llama dos bestias. Por eso es que, como hace un rato introducía Aarón, esta enseñanza se llama las dos bestias del dragón. Entonces ese dragón que quiere hacer guerra y que está haciendo guerra, él dice, yo necesito hacerle la guerra a esa gente, pero no con mi pinta. Porque mi pinta es la pinta del dragón y la gente me va a ver y va a salir huyendo. No puedo hacerlo con mi pinta. Tengo que dominar a la gente con otra pinta. Necesito un equipo de trabajo. Uno que sea la mano dura, el fuerte. El que si alguien se resiste, vénzalo, sométalo, gánele.
y otro que sea la voz dulce. No, vea, usted les va a hablar bonito al oído y los va a enredar y los va a convencer. Llama entonces a un dragón, perdón, el dragón llama a una bestia que se le llama la bestia que viene del mar, y luego vamos a ver la bestia que viene de la tierra. Pero voy a hacer un paréntesis, porque quizás en la actualidad, cuando nosotros leemos la palabra bestia, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Una bestia. ¿Cómo es eso que un dragón y una bestia? ¿Cómo me los imagino? Vamos a ir un toquecito al Antiguo Testamento para entender de a dónde es que se toma prestado ese elemento de la bestia, ¿ok? Entonces, sin perder el Apocalipsis 13, vamos a irnos atrás al libro de Daniel, ¿ok? Vamos a irnos atrás al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y desde ahí, desde Daniel capítulo 7, viene lo que se conoce como la tradición de las bestias. ¿Cómo entender bestias que habla la Biblia? ¿Qué representan? ¿Qué significan? Muy rápidamente, ¿quién era Daniel? Daniel era un judío que vivía en Jerusalén en el momento en el que Babilonia invade Jerusalén, lo destruye y se lleva a la gente prisionera. Ese era Daniel. Daniel entonces había nacido en Judea, criado en Jerusalén, pero se lo llevaron cautivo a Babilonia. Daniel ya había pasado por muchas cosas. Si usted lee los 6 capítulos anteriores, estando en Babilonia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, hizo una estatua gigante y le dijo a todo el mundo, vean la estatua, y se hincan. Y Daniel no se quiso hincar. Esa historia está en Daniel capítulo 3. Daniel no se quiso hincar. Le dijeron, hey, lo vamos a matar, hínquese. No, no me hinco. Yo no puedo reverenciar a esa imagen como si fuera Dios. Solo a Dios me humillo. Bueno, te vamos a echar al fuego. Te vamos a matar quemado. Y cuenta la Biblia que a Daniel lo tiraron y no se quemó. Y a Daniel le pasan muchas cosas y Daniel comienza a recibir el don de profecía, comienza a recibir visiones en sueños de cosas que iban a pasar con el pueblo. Y Daniel constantemente oraba y le decía a Dios, ¿por qué estamos viviendo esto? Y entonces, ojo lo que pasó en Daniel capítulo 7. Dice, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras estaba en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño y esto es lo que escribió. ¿Okay? Aquí va el sueño de la visión de Daniel. Durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar. ¿Okay? Recuerden eso. El escenario que Daniel está viendo es un mar agitado. Piensen en olas, en la noche, en la oscuridad, un mar agitado. Dice agitado por los cuatro vientos del cielo, una tormenta, bien complicado lo que Daniel está viendo. Y dice que del mar salían 4 bestias. ¿Ve? De ahí viene el término. Vio 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran como de águila. Mientras yo observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio corazón humano. Entonces la primera bestia parecía un león. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. Primera era león, segunda era oso. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave.
Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. León, oso, leopardo. Pero viene la cuarta. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Esta no era como un animal. Era, dice, horrible en gran manera, pero tenía 10 cuernos. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. ¿Qué clase de sueño? Entonces él se queda viendo el mar agitado, 4 bestias, una parece un león, otra parece un oso, otra parece un leopardo. Y la cuarta dice que es horrible en gran manera y que viene con cuernos. Pero no termina ahí. Sigue el sueño. Mientras yo observaba todo esto, estoy en el versículo 9, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. ¿Ves? De ahí viene la canción. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana, su trono con sus ruedas centellantes como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Entonces está el mar agitado, 4 bestias, vienen unos tronos y aparece un trono supremo que es el trono del anciano de días revestido de fuego. Qué imagen, ¿eh? Y dice, yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien, como hijo de hombre, o algunas Biblias dicen alguien con aspecto humano, venía entre las nubes del cielo, se acercó al anciano de días y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. En el Nuevo Testamento aparece Jesús y si ustedes lo notan, en el Nuevo Testamento más de 80 veces cuando Jesús quiere hablar de sí mismo, ¿cómo creen que dice? Hijo de hombre. Entonces Jesús decía, cuando ustedes vean al Hijo del Hombre, cuando ustedes vean al Hijo del Hombre haciendo alusión directa a que Él es ese Hijo del Hombre que viene ante el anciano de días a recibir el trono y la potestad. ¿Qué clase de sueño? Si uno hubiera sido Daniel, quizás hubiera quedado con la misma cara que estamos ahorita, ¿verdad? Híjole, ¿y eso qué? Bueno, la misma Biblia nos dice qué significan esos elementos. No hay que ponerse a especular, ¿okay? No hay que ponerse a decir, ay Dios, voy a ayunar una semana para que me revele la bestia. No, la Biblia misma lo explica y lo interpreta. Dice el versículo 15, yo Daniel me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi cabeza. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto y esta fue su interpretación. Ok, y aquí, hermanos, atentos porque es la carnita. Las 4 grandes bestias son 4 reinos, ¿ok? Que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Entonces, de ninguna forma después, cuando Daniel contó esto que le pasó, él no le decía a sus allegados, vean, cuando ustedes vean que el mar está agitado y que se levantó un oso y un leopardo, asústense. Él no decía eso. Él lo que decía es, vea, yo tuve una visión y esa visión significa que van a venir
gobiernos, reinos que van a venir a hacernos la guerra, que nos van a querer destruir, pero que al final Dios, que es el anciano de días, por medio de el Hijo del Hombre, los va a destruir. ¿Ve? Así lo contaban. No nos quedábamos solo con la pinta del oso, del leopardo, del león, sino poder decir cuál es la verdad que está atrás de eso. Pero no termina ahí. Dice, versículo 19, quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras tres, pues tenía colmillos de hierro, garros de bronce, tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, el otro elemento que hay que ponerle atención. ¿Qué significan esos cuernos? Este cuerno se veía impresionante, más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencias. Mientras observaba yo este cuerno, libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará a toda la tierra, la aplastará, la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes, 10 gobiernos que saldrán de ese reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a los santos. Tratará de cambiar las fiestas y las leyes. Los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio, que es lo mismo a 42 meses, el famoso número que hemos visto en Apocalipsis también. Los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, majestad y poder, la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. ¿Por qué saqué toda esta introducción? Porque sin esto nos iba a ser más complicado entender lo que vamos a estudiar en Apocalipsis. 2 elementos son de aquí muy importantes. El significado de las bestias como poderes, gobiernos, reinos del mundo. Y el significado de cuernos como gobernantes, ¿okay? Como los representantes de esos gobiernos. Vamos a regresar a Apocalipsis, ahora sí. Regresemos a Apocalipsis 13. Estaba el dragón a la orilla del mar. ¿Ok? Ahí nos quedamos. Regresamos a Apocalipsis capítulo 13. Estamos. Y de aquí reactivamos. Se abre el telón. Primera escena. Del mar subía, otra vez, aparece el famoso elemento del mar, que para ellos tenía un significado de caos, de algo que no podían manejar. Vi que del mar subía póngale atención, una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. ¿A qué se le parecen esos 3 elementos? A los que estudiamos de Daniel. Solo que en Daniel el oso era una bestia por aparte, el león por aparte, el leopardo por aparte. Ahora en Apocalipsis llega y dice, vean, yo estoy viendo que sube una que es la combinación de las otras. Cuando uno escucha eso, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Que es más fuerte, que es más poderosa, que es más mala. Que esta de la que nos habla
el Apocalipsis es la combinación de todos esos poderes y reinos del Antiguo Testamento, pero combinados en un solo Transformer. ¿Ok? Tenía 10 cuernos. Nos acordamos que los cuernos simbolizaban esos gobernantes, esos reyes, ¿verdad? Dice que tenía una diadema. Yo ya había explicado la vez pasada que diademas no se refiere la Biblia a lo que las mujeres se ponen para peinar. Diademas son coronas, ¿ok? Diademas son coronas, lo que se le da a los gobernantes en esa época. Versículo 2. La bestia parecía un leopardo, tenía patas como de oso, fauces como de león. El dragón, que fue el que la llamó, recuerden, el dragón está en la orilla, en la arena, ahí está el mar, y del mar viene esa bestia rara, con partes así, medio transformer, y dice que el dragón, versículo 2, le confirió a la bestia que viene del mar su poder, su trono y gran autoridad. Ojo, nos acordamos que el dragón lo que quiere es hacer guerra contra los hijos de la mujer. Ok, bestia, bestia del mar, por el momento le vamos a llamar así. Más adelante, la Biblia le da otro nombre. Bestia del mar, yo te voy a dar mi poder, le dice el dragón. Te voy a dar mi trono, te voy a dar mi autoridad. Versículo 3. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado iba tras la bestia. Y pónganle atención a una palabrilla que se menciona en ese versículo, fascinado. Básicamente es cuando uno dice, me dejó con la boca abierta. El dragón no causaba ese tipo de impresión, pero el dragón, muy astuto, dijo, si yo me quiero acercar a la gente para conquistarlos, tengo que acercarme con otra pinta, ¿ven? Me acerco como esa bestia. ¿Y qué es la bestia? La representación de esos reinos, de esos gobiernos. Me les acerco diferente. Y el mundo entero fascinado iba tras la bestia. Versículo 4. Pero adoraban al dragón. ¿Lo ve? El gobierno que ejercía la bestia provocaba que de rebote la gente lo que esté haciendo es adorando y sirviendo al dragón. El plan le está saliendo bien ahora al dragón. Adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? ¿Me siguen? Básicamente era decir, el dragón quiere dominar a la gente, no lo hace abiertamente, uso gobiernos, uso leyes, uso cultura, sociedad, formas de ser, para que yo reciba la adoración como dragón, pero ellos no lo saben. Ellos lo que están viendo es otra cosa. Y la gente fascinada, más bien, vuelve a ver a la bestia y dice, bestia, ¿quién como tú? Hasta parece una canción, ¿eh? ¿Quién como tú, bestia? ¿Y quién puede combatirte? Uy, perdón por hacerles el spoiler, como dicen los chiquillos, pero van a ver a esa pregunta que hace la gente, uy, ¿quién puede combatirte, bestia? Más adelante, cuando sigamos estudiando Apocalipsis, van a ver quién combate a la bestia. Literalmente hay un versículo que responde a esta pregunta. Hay un versículo que dice que viene uno en las nubes, de su boca viene una espada con doble filo y destruye a la bestia. Pero esas se las dejo ahí con puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Por lo pronto la gente está fascinada viendo a la bestia. Versículo 5. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Mis hermanos, permítanme aquí comenzar lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Digamos, la historia es una narración, pero que detrás de eso hay una verdad más profunda.
Muchas veces nosotros metafóricamente, como se dice, nos podemos rasgar las vestiduras del por qué en el mundo no hay respeto por Dios, de por qué en el mundo se toma a Dios en vano y se juega con su nombre. Mis hermanos, eso no es ni novedad ni noticia y no va a cambiar. Vea lo que la Biblia dice. A esa bestia, repito, entiéndase, gobiernos, reinos, sociedad, cultura, formas de ser, alejados de Dios, se les permite hablar con arrogancia y blasfemar en contra de Dios. No tenemos que sorprendernos. Estamos en guerra. El dragón está en guerra. No hay que sorprenderse. Versículo 5. Ojo, el hecho de que no hay que sorprenderse no significa que nos tenemos que quedar callados, pero nada más no hay que sorprenderse. Versículo 5. Se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Otra vez aparece en el Apocalipsis el famoso número de 3 años y medio, que es un número cortado, es un bloque. Recordemos que para ellos los bloques completos son de 7, el número 7. 42 meses o 3 años y medio es una forma de decir, vea, lo que él va a hacer es parcial, es limitado, es insuficiente, se lo cortaron. Sí, la bestia va a tener poder, pero es un poder limitado, eso es lo que significa. Versículo 6, versículo 6, sí. La bestia, la bestia, recordemos, la que viene del mar, abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. Eso de los que viven en el cielo tendríamos que devolvernos varios capítulos para que ustedes puedan recordar eso, que ya lo enseñamos, las visiones de lo que se refiere, los que están vestidos de blanco adorando a Dios. Capítulo 7. Dice que la bestia maldice el nombre de Dios, maldice la morada de Dios, los que viven en el cielo. Versículo 7. También se le permitió hacer la guerra a los santos, los que están vivos en ese momento, y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Ustedes están notando las veces que aquí habla, se le confirió, recibió autoridad. Mis hermanos, como lo decíamos en la última enseñanza, toda esta parte del Apocalipsis, al final, lo que quiere transmitir es quién tiene la sartén por el mango. ¿Quién es el que tiene la última palabra? ¿Quién es, como dice el Apocalipsis, el que tiene una llave que abre y nadie cierra? ¿Quién es el que gobierna, el que domina? A los ojos del mundo fascinado, ¿quién como la bestia? ¿Ve? A los ojos del mundo, uy, bestia, ¿quién puede contra ti? Versículo 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. ¿Todos? ¿Y el pueblo cristiano qué? Bueno, ahí lo explica, no. La frase habitantes de la tierra en Apocalipsis se refiere a aquellos que no creen, no conocen, no siguen a Jesús. A eso se refieren y aquí lo aclara. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Versículo 9, el que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado a cautiverio irá, el que deba morir a espadas, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Wow, ese último versículo es como quien dice, vienen tiempos fuertes. Para ellos que lo leyeron como primeros espectadores, han pasado 20 siglos y lo sigue siendo para nosotros. Quizás nosotros acá no nos toca sufrir persecución como a ellos, que literalmente a ellos los perseguían, los buscaban, los mataban. Cuando ellos se reunían como nosotros ahorita en domingo, tenían que hacerlo en cuevas, escondidos, porque si se daban cuenta, los capturaban y los mataban.
Quizás nosotros en el hoy nadie nos está persiguiendo para matarnos a filo de espada de esa forma, pero mis hermanos, la persecución es diferente. La persecución viene, la seducción, permítame usar esa palabra, viene diferente. Jesús contó una parábola, la parábola del sembrador. Volvemos a las historias, de que el sembrador salió a sembrar y sus semillas cayeron en 4 terrenos. Y habla que había un terreno lleno de espinos, que floreció muy rápido, pero sin raíces. Y decía Jesús que eso pasaba por aquellos que el afán de este mundo los desviaba de la fe. Wow, qué frase, ¿eh? El afán de este mundo, cuando uno lo piensa. Después Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. Interesante, ¿eh? Bueno, pero eso daría como para otro tema otro día. Ahí se las dejo. Se cierra el telón, se cierra el telón. La primer bestia parece que ya había logrado un gran dominio para que adoren al dragón. Sobre todo los pueblos, naciones, lenguas, razas, era adorada la bestia, tenía el mundo entero fascinado, pero el dragón no quedó satisfecho. El dragón quería más. Tengo su dominio, pero ahora quiero apoderarme de ellos a otro nivel. Se cierra el telón, se abre el telón y ahora vamos a convocar a otra bestia. Va a aparecer en el escenario otra bestia. Apocalipsis 13, versículo 11. Se abre el telón. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Hablaba como su patrón. Pongamos la atención aquí en los detalles. La apariencia de la primera bestia era una apariencia rara, transformer, mezclada. La primera bestia dice, como leopardo, como oso, como león, lleno de cabezas, de cuernos, una cosa rara, pero que ya vimos por Daniel que simbolizaba un gobierno mundial muy poderoso. Esta otra bestia no, es diferente, parece un cordero. ¿Lo ven? Un corderito. Pero la boca de dragón. Tiene la boca del diablo, literal, como viene aquí. Habla como un cordero, tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. ¿Ok? Esta es la bestia de la tierra. Versículo 12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, se hicieron yunta, diría mi abuela. Hicieron yunta. Esta bestia ejerce poder y autoridad junto con la primera bestia. Versículo 12 dice, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Disculpen. 14. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ok, aparece aquí una bestia que tiene otras cualidades. ¿A qué le suena eso de hacer descender fuego del cielo en el contexto de Apocalipsis? ¿Quién más hacía eso en Apocalipsis? ¿No se acuerdan? Los famosos 2 testigos. ¿Se acuerdan que lo vimos el año pasado? Tal vez la memoria no llega, pero sí. Los 2 testigos también hacían descender fuego del cielo y esos 2 testigos eran los profetas de Dios. Bueno, entonces, que tiene apariencia de cordero pero boca de dragón, viene a hacer actos de poder religioso, viene a hacer actos como si fuera profeta de Dios. Más adelante la Biblia, ahorita estamos en el capítulo 13, más adelante, en el capítulo 16,
le va a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar la bestia que viene de la tierra, lo va a llamar el falso profeta. Y justamente esta segunda bestia, que más adelante se le va a llamar el falso profeta, tiene estas cualidades de engañar, no por medio de la fuerza como lo hacía la primera, sino por medio de señales milagrosas. Vean lo que dice el versículo 13. Hacía grandes milagros, incluso hacer caer fuego del cielo. ¿Se acuerdan de Elías? La otra mención en que la Biblia habla de un profeta de Dios que dijo: el Dios que responda por fuego sea el verdadero Dios. Este falso profeta, la segunda bestia, hacía ese tipo de señales milagrosas. Versículo 14. Con estas señales se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Hizo un trabajo de coordinación para que la gente aceptara: ¿no ven qué bestia más bonita? Hagámosle una estatua y la adoramos. Una vez que hicieron la estatua, versículo 15, se le permitió a esta bestia infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender al menos que llevara la marca. Ahí por el momento, antes de entrar a esa parte que es medio espinosa, mis hermanos, vuelvo a lo mismo que dije hace un rato sobre las bestias de Daniel. Es un error de interpretación caer nosotros, como mucha gente lastimosamente ha caído al leer este texto, en esperar que todos estos eventos sucedan de forma literal. Y de forma literal esperar una gran estatua, de forma literal esperar fuego que cae del cielo, de forma literal esperar este relato. Repito, esto es un relato, es una parábola, es una metáfora, que no significa que sea mentira, no, sino que es una narración para contar una verdad más profunda. Y esa verdad más profunda tiene que ver con que en el mundo no solamente hay un gobierno como el de la primera bestia, que es un gobierno por la fuerza, tanto política como militar, sino que también en el mundo hay una forma de gobierno de engaño religioso, donde este engaño religioso confunde a la gente para que terminen adorando ídolos o imágenes, como dice aquí, pero no es una imagen grandota, es por otra forma de engaño, por otra forma de seducción. Esta bestia o este falso profeta lo que busca es mantener al mundo con una venda delante de sus ojos, para que se queden solamente con la fachada bonita de lo que el dragón ofrece. ¿De dónde viene el dragón? Vieron que dice que esta segunda bestia parece un corderito, pero habla como dragón. ¿Dónde dice la Biblia que fue el primer discurso de ese dragón? Si usted regresa un capítulo atrás en su Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, dice que ese dragón es la serpiente antigua. Eso nos remite al Edén, donde aparece ese personaje que con una voz muy seductora logra ¿qué? Enredar, confundir, enredar la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, ¿se acuerdan? Así fue como inició la serpiente antigua hablando. Así que Dios les dijo que no podían ni mirarlo, el árbol. Ya enredó a la mujer. Luego terminaron hombre y mujer enredados y cayendo en la trampa de esa serpiente. Pero no usó la fuerza, no les torció el brazo para que se comieran el fruto, no,
Fue todo con sutiles palabras. La estrategia del dragón es seducir, es enredar, es usar pedacitos de verdad, pero a conveniencia. Uf, nos suena familiar. El dragón después, muchos siglos después, se le aparece a Jesús en lo que nosotros conocemos como las tentaciones del desierto. Y hizo exactamente lo mismo, se acercó con la Biblia. Jesús, ¿tienes hambre? Veo que llevas 40 días sin comer. ¿Por qué no le ordenas a esa piedra que se haga pan? Porque escrito está, le dijo el descarado. Esa es su estrategia, por eso se le vincula como un falso profeta, porque agarra la palabra, la enreda, la confunde, pedacitos de verdad por aquí, pedacitos de verdad por allá, para enredar. Jesús, escrito está. Y Jesús le responde, no, papá, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Round 1. Y siguió. Y recordemos cuál fue la prueba última. Jesús, yo te daré todos los reinos del mundo. ¿Ven a lo que me refiero? Lo que está detrás del telón aquí es quién tiene la llave, quién tiene la última palabra. Todos los reinos te daré si postrado me adoras. Eso es lo que está detrás del dragón, detrás de su equipo. Y por cierto, a ese equipo le falta un integrante que va a aparecer más adelante. Contrata a una señora. La Biblia lo llama la gran ramera. Después vamos a ver de eso. Y se convierten en un grupo de 3 secuaces del dragón. El dragón quiere hacer guerra, el dragón quiere vencer. Y dice que se le permitió vencer a los santos. Y no contentos con eso, dijeron, nos queda una última barrera de vencer a esta gente, la economía. Organicemos una estructura tal que bajo este dominio de las bestias, el dragón, si no es por medio del aval de la bestia, que no puedan hacer comercio, que no puedan generar economía. Y ahí viene la famosa marca de la bestia, de la que tantas cosas se han dicho. Y permítame decirlo, y esto lo digo así sin vergüenza, y sé que se está grabando y se está transmitiendo. Se ha dicho tantas cosas tan equivocadas. Cuando yo estaba chiquitillo, me acuerdo que decían que la marca de la bestia era el código de barras. Y en esa época, muchos de ustedes se recordarán, el código de barras tenía 3 barras que eran más grandes, que sobresalían, una al inicio, una al centro, una al final. Y yo me acuerdo que se enseñaba y se decía, vea, cada una de esas es un 6, la marca de la bestia. Bueno, conforme fueron pasando los años y la tecnología mejoró, después dijeron que no, son las tarjetas de crédito, porque van a eliminar el dinero, van a dejar solo las tarjetas de crédito para que nadie pueda comprar y vender si no usa la marca de la bestia. Ve, querían hacer calzar, bueno, pasó las tarjetas de crédito, bueno, ya eso no fue. Después dijeron, no, mira, cuidado, usted se va a dejar poner el chip. ¿Cómo que el chip? ¿De qué chip? ¿De qué me estás hablando? Van a ponernos un chip y con eso nos van a controlar. Yo sé que en la actualidad nos da risa, pero todo esto pasó. Hace 20, 15, 10 años se oía ese tipo de cosas. En la actualidad, mucha gente ha interpretado que son las vacunas. Yo a veces en son de broma, cuando alguien me ha querido hablar de esos temas, entonces obviamente en son de broma y con mucho sarcasmo, le he preguntado a la persona que me ha dicho, mira, ¿y cuál es? ¿La Pfizer o la AstraZeneca? Obviamente, ¿verdad? Con sarcasmo. Mis hermanos, vamos unas páginas atrás para que vean a qué me refiero. Un toquecito atrás, Apocalipsis capítulo 7, un par de páginas atrás. Las cosas no son como las pintan. ¿Y saben qué es lo más gacho? Que es más rajado, es más fuerte, es más radical
que si fuera una vacuna o un chip. O sea, lo que realmente eso representa es más fuerte, más poderoso que eso. Quizás por eso no les gusta referenciarlo de esa forma. Es más fuerte. ¿Saben por qué? Porque la famosa marca es una condición espiritual. Es por eso. No es un tatuaje, no es un chip, es una condición espiritual, no es algo visible. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Aquí, esto ya lo habíamos predicado hace meses atrás, pero quiero volverlo a traer a colación, porque nos habla de otra marca, de otro sello. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Imagínense usted, ¿ah? Viene ahí con un sellote. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar y les dijo, ¿verdad? Stop. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Yo ya había predicado sobre este tema. Habíamos visto que esos 144,000 que habla ahí no se refiere a judíos, sino que por una razón muy obvia. Si usted comienza a revisar los que ahí vienen, no son los 12 patriarcas. ¿Okay? Los famosos 12 patriarcas de Israel del Antiguo Testamento no son esos. Esta es una lista combinada. Aparte de que en la Biblia todos estos números nos hacen alusión a el pueblo de Dios de forma completa. Y entonces dice que ese pueblo de Dios fue sellado con el sello de Dios. Estamos todos de acuerdo en que esto fue escrito hace 20 siglos y que durante 20 siglos de cristianismo a ningún cristiano le hemos visto que le aparezca un sello en la frente, ¿verdad? Yo sé que es gracioso, pero tengo que ponerlo en esos términos para darme a entender. El famoso sello nos habla de una condición espiritual, que es la condición de ser parte del pueblo de Dios. Vean lo que dice el versículo 9, ahí en ese capítulo. Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto miré, después de todos los que fueron sellados, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Todos los que estaban de pie alrededor del trono, los ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. El sello de Dios es la marca de la salvación de Dios. La Biblia lo llama que es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. No es algo visible, es la condición espiritual de haber pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 5, Jesús, y yo lo invito a que usted con más tiempo lo pueda revisar en su casa, a la gente en la actualidad muchas veces, incluso muchas veces nosotros hasta se lo hemos dicho cuando alguien pierde un familiar, le hemos dicho, ya él está en la vida eterna. Y llega Jesús en Juan capítulo 5 y dice, no señores, la vida eterna es acá. La vida eterna se recibe cuando usted recibe a Dios en su vida. Y dice Jesús, capítulo 5 de Juan, el tal ha pasado de muerte a vida. Y no habla de un futuro, habla de el hoy y el ahora. Abrazar el evangelio es pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Pero usted me ve y sigue siendo el mismo. Sí, porque es una condición de tu vida espiritual. No es una marca, no es un sello visible. Si la marca y el sello de Dios no es visible, ¿por qué esperamos que la marca del enemigo sí lo sea? No hay que culparnos. Esas han sido enseñanzas que han venido
reciclándose en las últimas décadas, pero que mis hermanos, lejos, obviamente, bueno, ustedes me conocen, el humor, pues, me gusta hablar con un poco de humor, pero de ninguna forma quiero menospreciar ni burlarme de gente que genuinamente ha creído ese tipo de cosas. Lo han creído, digamos, de forma honesta, no han creído que están siendo engañados. Pero en el hoy, si tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de poder leer, estudiar, analizar la escritura con ciertas herramientas para poder profundizar más, ¿por qué entonces mantenernos en esa visión? Mucha gente en los 70s, en los 80s murió con esas convicciones. Y que por cierto, a muchos pastores le decían a su gente que no tuvieran televisor en casa. Eso era real. Yo sé que suena gracioso, pero sí les decían, porque les decían que meter el televisor a la casa era meter el diablo en la casa. Sí, el cajón del diablo se le decía. Y ni hablar de los instrumentos musicales, como una batería en una iglesia, una batería del mundo, una guitarra eléctrica. Todo ese tipo de cosas que hace décadas ellos las creían, digamos, genuinamente, no quiero burlarme de eso, pero en el hoy más luz ha venido al pueblo, más luz para poder entender, no, mira, meter el mundo a la iglesia no es meter un instrumento, meter el mundo a la iglesia es meter la cultura del mundo a la iglesia. No tiene nada que ver con una forma de vestir, o que si me pinto el pelo de un color o no. Esos son elementos externos, no tienen nada que ver con meter el mundo a la iglesia. Meter el mundo a la iglesia es el corazón. Si nos mentimos, nos dañamos, nos comemos el uno al otro, eso es meter el mundo a la iglesia. No tiene nada que ver con una guitarra o con un instrumento musical. Igual sucede con la marca La Bestia. No es un chip, no es una vacuna, es una condición espiritual de estar alejado de Dios. Pero no termina ahí. Ya para ir finalizando, ojo, versículo 17 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 17. Dice, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, al menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia. Opa, aquí se complica más la cosa. De la primera bestia, agarremos el nombre de esa bestia y esa es la marca. Y dice, voy de nuevo con el 17 para que lo vean bien, que nadie pueda comprar ni vender, al menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Versículo 18, en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es un número de hombre o es un número de ser humano. 666. Y esa es otra. Películas se han sacado de eso. Bueno, hay un disco compacto y una canción muy hiper recontra famosa de un grupo de rock que se hizo famoso por eso, porque le puso The Number of the Beast, el número de la bestia, y se hizo muy popular en los años 70 y 80, películas y todo tipo de cosas como el famoso 666. Lo cierto del caso es que el idioma en que la Biblia fue escrito, que en el Nuevo Testamento es el idioma griego, el griego tiene una particularidad. Ellos lo usaban tanto para escribir como para contar. ¿Ok? Las mismas letras las usaban para escribir y para contar. Por eso es que él dice aquí, vea, el número de la bestia es su nombre. ¿Ah? No, a nosotros nos suena raro, pero para ellos no. Alfa. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, pero ellos usaban el alfa para el 1. Y para el 2, el beta, el gamma, el épsilon, el delta. Por eso es que ustedes están escuchando también en el hoy que así se le está nombrando a las famosas variantes. Por cierto, Omicron es el número 13. Entonces ellos usaban las letras para contar y para escribir. ¿Y qué creen? Si usted agarra
las letras del número 666 y lo transcribe, ¿qué creen que sale? Nerón César. Eso es lo que sale. Ellos quisieron mandar un mensaje a la primera generación de cristianos. El nombre o número de la bestia, 666, ellos comenzaron a decir, bueno, agarro las letras, paso las letras a números y las pongo en hebreo y me da la traducción de Nerón César. Pero ojo, ojo, esto fue escrito alrededor del año 95. ¿Y qué creen? Nerón había muerto en el 68. Nerón había muerto en el 68. Entonces, ¿cómo es que me están hablando entonces de una marca la bestia de un César que ya había muerto? Mis hermanos, es simbólico. Permítanme poner un ejemplo, ya casi terminamos. Permítanme poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Jesús le fueron a preguntar por Juan el Bautista? Y que Señor, ¿verdad? Juan está encarcelado y Juan nos manda a preguntar que si eres tú o qué. Y Jesús comienza a decir, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Verdad que no? ¿Y qué buscaron? ¿Un hombre vestido con vestiduras finas? ¿Verdad que no? No, les digo que salieron a ver a un profeta y al más grande de los profetas. Y si quieren saberlo, el Elías esperado viene en Juan. Híjole, qué clase de versículo, ¿eh? En el Antiguo Testamento ellos habían referenciado que Elías iba a ser el profeta que iba a anunciar el camino del Mesías. Entonces ellos decían, no, Jesús no puede ser el Mesías porque no ha regresado Elías. Elías había muerto hacía como 30 siglos. Y Jesús les dice, vean, Elías no va a volver, pero este otro asume el papel de los mismos roles que Elías tenía antes. Así es que el famoso Elías que ustedes están esperando que venga al cielo, no, ya lo mataron, era Juan el Bautista. Pero no es que Juan el Bautista reencarnado ni nada de ese tipo de cosas, sino que él toma el legado del otro. Como cuando en una familia hay ocasiones en que los tíos se quedan viendo a un nietecito y le dicen, puchica, vos estás siguiendo los pasos de tu abuelo. Y el niño ni siquiera conocía al abuelo porque ya había muerto años atrás. Pero los que están vivos en esa época ven la forma en la que el nieto se comporta, en la que el nieto habla y dicen, es que es la copia calcada. ¿Han visto ese tipo de cosas en las familias? Pero el chiquito nunca conoció al abuelo. Pero ¿por qué uno le dice así? Porque él encarna una forma de ser, una forma de actuar. Y decimos, mira, es que es como estar viendo a fulano. Eso era lo que ellos decían, hey, la bestia es como Nerón. Pero Nerón ya había muerto, hacía 30 años. Pero Nerón fue el primer César que había perseguido, encarcelado y asesinado cruelmente a los cristianos. Todo comenzó con Nerón. Nerón quemó Roma, literal, quemó Roma en una loquera que le dio. Bueno, hizo de todo, mató a la mamá, se casó con un caballo. Esto está en la historia, esto lo pueden buscar. Nerón fue un locazo. ¿Y qué creen que hizo después de que quemó Roma? Dijo que habían sido los cristianos. Y culpó a los cristianos de la quema de Roma y los comenzó a perseguir. Y cuando los capturaban, ponían postes, amarraban a los cristianos de los postes y en las noches, para iluminar las calles, encendían cristianos. Eso hizo Nerón. Y eso está en la historia, digamos, los libros de historia, no en la Biblia, en la historia que la gente conoce. Entonces acá ellos están diciendo, el número de la bestia, eso es como que otro Nerón venga. ¿Okay? No es que es el mismo Nerón, es alguien con esas características. Esa es una forma de entender el famoso 666. Pero hay otra forma que quizás es un poco más, si me permite el término, más acorde con todo lo que este capítulo tiene. La bestia
de aquí dice que la de la tierra, que parecía un corderito. ¿Vieron? Pero en Apocalipsis ya se había tocado el tema del cordero. En el Apocalipsis capítulo 5, cuando una voz gritó: ¿quién es digno de tomar el trono? Nadie fue digno, pero el cordero sí. Aquí aparece un qué, un remedio, una parodia, que dice: ay, sí, yo vengo con apariencia de cordero, pero no es el cordero de Dios, es uno que quiere usurpar. Luego apareció la primera bestia, que dice que una de sus cabezas sufrió una herida, pero se sanó. Es una parodia de la resurrección de Jesús. El dragón y sus secuaces son una parodia, un remedio. Quieren ser Dios y no les alcanza. Quieren ser el 777 y apenas se quedan en el 666. Quieren ser el perfecto, pero no les alcanza. La marca de la bestia, el 666, es el recordatorio de que el enemigo nunca será como Dios, nunca. Siempre va a estar abajo. Si es Nerón o las características de Nerón en un nuevo líder, o si es una parábola para decir el que quiere ser como Dios y nunca lo va a lograr, nunca lo vamos a saber con 100% de exactitud. Eso está claro. Pero lo que sí podemos saber es que la Biblia nos habla en este capítulo de que el dragón tiene una estrategia y que se le ha permitido que la estrategia le funcione. Poder político, cultural, económico, poder religioso, para confundir, enredar a la gente y que terminen adorando al dragón. Pero la pregunta es, ¿cómo termina la historia? Bueno, lo vemos en la próxima, ¿de acuerdo? La historia no termina ahí, sigue. Y aparece después un nuevo personaje, como les digo, que se llama la Gran Ramera. Aparece una señora ahí contratada. Y esa señora le gustaba andar con una copa, pero en vez de vino dice que andaba tomándose la sangre del pueblo de Dios. ¿Ven? Símbolos, símbolos que nos hablan de una realidad de persecución en contra del pueblo de Dios. El dragón está en guerra y no va a ganar. Ese es el mensaje de este libro. El Apocalipsis no es para asustarse, el Apocalipsis es para decir todo lo que el enemigo intenta y no puede. Todo lo que el enemigo intenta y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el mensaje, esa es la verdad profunda que hay detrás de todas estas escenas. Así es que nos vemos en la próxima. En esa próxima voy a intentar avanzar un poco más en esta historia. Los invito a que la vayan leyendo, a que vayan leyendo a partir del capítulo 14 de Apocalipsis, para que después lo podamos estudiar más fluido. ¿De acuerdo? Los invito a que oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque tu palabra está llena de sorpresas, llena de luz para nuestra vida, para que nuestro entendimiento, Señor, pueda cambiar, para que podamos ver que muchas veces la realidad tal cual nos la pintan, con esa apariencia de piedad, en realidad, Señor, está llena de la influencia de la bestia. Pero tú, Señor, has vencido, seguirás venciendo, Señor. Gracias te damos en esta mañana, porque nos has permitido reunirnos acá con libertad, aprender un poco más y sobre todo, Señor, aprender para poner por obra, para poder mostrarnos como aquellos que andamos sin miedo a una marca, sin miedo a una bestia, porque sabemos que nuestro Señor y Rey es Jesús, no otros reinos. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, por allá en la salida hay unas ventas ahí para que puedan aprovechar. Son ventas para equipos de alabanza, así es que para que puedan apoyar. Nos vemos, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana. Hasta luego.